Chicos y chicas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en esta primer videoclase del tercer periodo. Vamos a dejar ya un poco atrás todo este tema que tenía que ver con la geometría y nos vamos a enfocar ya nuevamente en el mundo, digámoslo así, aritmético, operaciones básicas con números. En este caso pues nos vamos a enfocar esencialmente en el conjunto de los números enteros. Ustedes habrán trabajado hasta quinto de primaria el conjunto de los números naturales e hicieron diversas operaciones con el conjunto de los números naturales. El conjunto de los números enteros, entre comillas, es un conjunto más grande. Abarca el conjunto de los números naturales y le agrega otra serie de números además. Entonces, en este caso nosotros vamos a entender primero de qué se trata el conjunto de los números enteros y después vamos a aprender a hacer operaciones con ellos más adelante. Entonces, en este caso nos aparece primero que todo la definición de número entero. Dice que se simboliza con una Z, ahí digámoslo así, sobrescrita, esa Z que aparece ahí, y dice que es la unión de los números naturales, el conjunto de los números enteros negativos, y además le agregamos ahí también el cero. Dejemos claro una cosa, el cero no es ni positivo ni negativo. Entonces, en este caso pues tenemos que hablar de que el conjunto de los números enteros está compuesto por esencialmente tres elementos. Uno que ustedes ya conocían, que son los números naturales, que vendrían siendo, ahorita lo veremos, los números enteros positivos, aquellos que nos sirven para contar. El cero, que estará como en el punto medio, no es ni positivo ni negativo, y le vamos a agregar el conjunto de los números enteros negativos. Vamos a nombrar aquí, aunque ustedes pues en la guía tienen una mayor extensión al respecto, vamos aquí a nombrar algunos contextos en los que podemos llegar a utilizar algunos de los muchos que hay, unos pocos, en los que se pueden llegar a emplear números enteros, sobre todo negativos. Los positivos pues obviamente ya haciendo hincapié en que son los mismos números naturales, pues ya sabemos que son el conjunto de números que nos permite contar. Nos dice aquí que por extensión, o sea, listando todos los elementos, el conjunto de los números enteros se puede escribir así, donde ustedes pueden ver que ahí aparecen números enteros negativos como el menos 4, menos 3, menos 2. Por otro lado están los enteros positivos 1, 2, 3, 4, que vienen siendo, como les decía, los números naturales, y en medio de ellos está el 0. El conjunto de los números enteros es infinito. Hacia los números enteros negativos se puede seguir extendiendo, piénsenlo, menos 100.000, menos 1.000.000, hacia menos infinito. Y desde el punto de vista de los enteros positivos se puede seguir extendiendo 1.000.000, 2.000.000, 1.000.000.000, 1.000.000.000, hacia infinito. Es un número, es un conjunto infinito. Ahora, por otro lado, entonces también vale aclarar que contiene, como ustedes pueden ver, a los números naturales, que son los que sirven para contar, pero además le estamos agregando el 0 y los números enteros negativos. ¿En qué contextos podemos llegar nosotros entonces a encontrar los números enteros? Sobre todo los negativos, porque los positivos, pues siendo los naturales, ustedes ya los conocen. Pensemos, por ejemplo, la temperatura. La temperatura en grados centígrados, como nosotros la manejamos más comúnmente, podríamos pensar en que tiene un punto medio, en el que nosotros llamamos la temperatura de 0 grados centígrados, que es el punto o la temperatura en la que se congela el agua, en la que el agua se vuelve sólida. Por encima estarán las temperaturas positivas, 1 grado centígrado, 2 grados centígrados, 3, 4, 5, la temperatura que podemos llegar a tener aquí en Bucaramanga de 25, 24 grados centígrados. Por otro lado, por debajo del punto de congelación del agua, pues obviamente estarán las temperaturas negativas, menos 1 grado, menos 2 grados centígrados, menos 3 grados centígrados, que los podemos obviamente experimentar, por ejemplo, allí en el páramo de Berlín, en el altiplano cundiboyacense, algunas veces también en Bogotá. Temperaturas por debajo de 0, necesitamos utilizar los números negativos. Se podría poner también otro contexto, que el nivel del mar sea el nivel 0, por debajo del nivel del mar, entonces empezaríamos a hablar de profundidades a menos 200 metros, menos
1000 metros, etcétera. Y por encima del nivel del mar, pues las medidas de altitud que nosotros conocemos, 1000 metros, 100 metros, etcétera, se simbolizarían o se nombrarían con números enteros positivos. Por debajo del nivel del mar, números enteros negativos, nivel del mar 0, por encima del nivel del mar, números enteros positivos. Eso solo por nombrar algunos. También se podrían utilizar, o ustedes lo pueden encontrar a veces en algunos refrigeradores. Si ustedes algunas veces van a las tiendas, ustedes ven que las tiendas tienen un display digital que maneja la temperatura y donde obviamente necesitan una temperatura más baja, pues ustedes van a ver que el display marca valores negativos de temperatura porque obviamente tienen que conservar los alimentos específicos en ese caso. Esas son una de las pocas de las tantísimas utilidades que tienen los números enteros negativos en este caso, y los positivos pues ya hablamos de que servían para contar. Una última utilidad que posiblemente la retomaremos más adelante en lo que tiene que ver con las operaciones es pensar que los números enteros negativos también podríamos utilizarlos como una medida de un adeudamiento, algo que yo debo. Yo puedo hablar de que si en mi cuenta bancaria me aparece, por ejemplo, un saldo de menos 100.000 pesos, eso quiere decir que yo estoy adeudando esos 100.000 pesos o que estoy sobregirado. Esa cantidad negativa implicaría una deuda, mientras que las cantidades positivas podríamos asumirlas como algo que efectivamente con lo que sí se cuenta, que sí se tiene, que es un capital que nosotros tenemos. Sería una última utilidad por nombrar algunas. Bien, segmentando un poco el conjunto de los números enteros, entonces aparece el conjunto de los enteros negativos simbolizado con esa misma Z sobrescrita y un signo menos en la parte superior, podríamos nombrarlo así, Z negativo, el conjunto de los números enteros negativos, y pues obviamente ahí aparecerían desde el menos 1, siguiendo con el menos 2, menos 3, menos 4 y hacia menos infinito. Dense cuenta de que la particularidad de los números enteros, bien sea positivos o negativos, e incluso el mismo cero, es que no tienen parte decimal. Precisamente por eso se llaman números enteros. No hablamos en ellos de parte decimal. No hablamos de números como 3.15 o 0.25. Únicamente hablamos de parte entera. Las partes enteras de esos números, o más bien nos limitamos a aquellos números cuya parte entera es la única que existe y cuya parte decimal es 0. No hay parte decimal. Esos son los números enteros. Por el lado de los enteros positivos, entonces también podríamos nombrarlos con la misma Z sobrescrita y un signo más en la parte superior. Ahí estarán todos los números naturales, los que nos sirven para contar, 1, 2, 3, 4 y hacia infinito, con la misma característica de que no tienen parte decimal. Esos son los números enteros. Ese es el conjunto de los números enteros. Entonces vamos a empezar a ver unas utilidades muy sencillas más allá de las que yo mencioné. Vamos a ver unos ejemplos resueltos que de hecho también aparecen en la guía y ustedes pueden obviamente reforzar lo que tienen ahí escrito en la guía con la solución de estos ejemplos. Escribir un número entero que represente cada situación. Nos dan una primera situación. En Bogotá se registró una temperatura de 8 grados centígrados bajo cero. En este caso, pues obviamente vamos a partir del hecho, como ya lo había mencionado antes, que el 0 va a representar la temperatura a la que el agua se congela. El punto de congelación del agua son los 0 grados centígrados. Por encima estarán las temperaturas positivas, por debajo estarán las negativas. Aquí ustedes pueden hacerse una idea de antemano y entender que hablar de 8 grados centígrados bajo cero es una temperatura muy fría. Entonces en este caso pues vamos a representar esa temperatura con un número entero negativo porque está por debajo de cero. Las temperaturas bajo cero se pueden representar con números enteros negativos. Así, la temperatura que se registró en Bogotá se representa con el número menos 8. Ese menos 8 entonces quiere decir una temperatura de 8 grados centígrados bajo cero. Segundo ejemplo, Daniela ahorró durante un mes 60.000 pesos. Fíjense que aquí retoma esa situación que yo le mencioné anteriormente, de lo que tenía que ver con el endeudamiento. Tener una deuda podríamos
representarla con un número entero negativo, mientras que ahora tener un ahorro, un capital con el que yo cuento, podríamos asumirlo como un número entero positivo. En este caso pues son 60.000, yo lo puedo simplemente representar como dice ahí con el número 60.000 y ya. Fíjense que en ninguno de los dos casos utilizamos cifras decimales. Una temperatura fácilmente se podría escribir con cifras decimales, menos 8.2 grados centígrados se podría escribir, y en el caso de los 60.000 no podría hablar de 60.000 pesos y 52 centavos. Pero aquí en este caso, como nos estamos refiriendo exclusivamente al conjunto de los números enteros, solamente utilizamos números cuya parte decimal no existe o es cero. Bien, dos ejemplos resueltos de situaciones en las que empleamos números enteros positivos y negativos. Los números enteros en la recta numérica. Entonces lo primero que nosotros vamos a aprender, la primera entre comillas, el primer ejercicio, la primera operación que vamos a aprender con los números enteros, es aprender a ubicarlo en la recta numérica. La recta numérica, pues ustedes entenderán que es una recta, generalmente la ponemos en forma horizontal, como su nombre lo dice, es una recta, es decir, es infinita hacia la izquierda y hacia la derecha. Le ponemos cabecitas de flecha tanto a la izquierda como a la derecha para simbolizar esa infinitud. En algún punto hacemos una marca para el cero. Fíjense que aquí lo ponemos más o menos como en la mitad, para dar a entender que ese es el punto de inflexión. ¿Qué quiero decir con esto? El punto de cambio, de signo, de donde se pasa de los negativos hacia los positivos, o viceversa, moviéndonos en el sentido contrario. Los enteros negativos van a estar ubicados en la parte izquierda de la recta. Los enteros positivos van a estar ubicados en la parte derecha y el cero va a estar ubicado en todo el centro. Cualquier ejercicio de recta numérica implicaría que nosotros empezáramos ubicando primero que todo el cero y luego, si se quiere empezar a izquierda o derecha, bueno, eso es deliberado, pero supongamos que empezamos hacia la derecha con los enteros positivos. Entonces empezaríamos a hacer marcas, tantas como necesitemos, marcas hacia la derecha del cero sobre la recta a una misma distancia. Entonces, si yo hago una primera marca, eso quiere decir que ahí voy a poner el número 1. Hago una segunda marca que está a la misma distancia que la anterior del 0, ahí pondría el número 2. Es decir, el 1 quedaría a la misma distancia del 0. El 1 quedaría a la misma distancia del 0 que el número 2 del 1. Es decir, los números enteros todos están, se supone, separados por la misma distancia, y eso es fundamental. Cada una de las marcas que nosotros vayamos haciendo hacia la derecha, y a cada una de ellas poniéndole un número entero positivo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera, hacia el infinito, utilizando los números naturales porque son enteros positivos, tienen que estar a la misma distancia todos. Ahora, hacia la izquierda vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a empezar a hacer marcas a partir del 0 a la misma distancia, y en cada marca vamos poniendo un número entero negativo, empezando con el menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y así sucesivamente hacia menos infinito. Tengo que garantizar que el 1 esté a la misma distancia del 0 que el menos 1, que el 2 esté a la misma distancia del 0 que el menos 2, etc. Eso por estética, por claridad, y créanme, chicos y chicas, cuando hagamos las evaluaciones de este tema particularmente, si ustedes me empiezan a fallar en la distancia, yo voy a bajar puntaje por eso, porque es fundamental que estén a la misma distancia, y más adelante ustedes, cuando vean ubicación en la recta numérica ahora de números decimales, etcétera, pues van a entender la importancia de lo que es mantener esta misma distancia entre un entero y otro, mantener esa escala. Bien, eso es fundamental. Entonces esta es la forma en que nosotros trazamos la recta numérica. Esencialmente en la recta numérica, ustedes saben que por ser una recta es un elemento de una sola dimensión, y en esa dimensión, digámoslo así, más grande, vamos a ubicar elementos de una dimensión más pequeña o adimensionales, que son los puntos. Esencialmente en la recta numérica nosotros lo que vamos a ubicar puntos que van a estar representados por enteros positivos o negativos o el 0. Y como son puntos, pues vamos a hacer marcas en forma de punto donde corresponda y le vamos a poner un nombre al punto.
como muy seguramente lo trabajamos en geometría anteriormente. Bien, entonces vamos a reforzar esta parte de ubicación en la recta numérica con un par de ejemplos. Cabe aclarar que estos ejemplos están en la guía también. Empezamos con el primero. Dice: Luis consultó en internet la temperatura promedio para conservar en óptimas condiciones 4 tipos de alimentos. Como Luis tiene un refrigerador con varios compartimientos para almacenar los alimentos, ¿cómo puede conocer el lugar donde debe guardar cada uno? Bien, entonces en este caso nos dan aquí a la izquierda, tenemos una ilustración o una imagen donde nos indica la temperatura. Nos está mostrando un termómetro y en cada uno nos está indicando la temperatura a la que se supone se debe guardar cada tipo de alimento. Entonces nos da para la masa de pizza una temperatura de 10 grados centígrados, positivo. Para las carnes una temperatura de menos 2 grados centígrados, negativo. Para las cremas una temperatura de 4 grados centígrados, y para los helados una temperatura de menos 7 grados centígrados. Un pequeño paréntesis, chicos y chicas, dense cuenta de que los números enteros negativos se les antepone el signo menos, mientras que los enteros positivos no se les antepone el signo más. Es un signo redundante, y el hecho de que no tengan signo implica que vamos a entender, o que debemos entender, que son positivos. Cierro ese paréntesis. Vamos a ubicar cada uno de estos puntos entonces en la recta numérica que acabamos de trazar bajo las indicaciones que dimos en la diapositiva anterior. La tenemos aquí trazada a la derecha. Trazamos una recta donde obviamente nos quepan estas temperaturas. Mire que nos estamos moviendo desde menos 7 en el lado negativo hasta 10 en el lado positivo, y tenemos que obviamente hacer caber esos números ahí. De hecho, pues ustedes están viendo que la recta numérica viene desde menos 15, esta que está dibujada ahí, y va hasta 15, o sea que estos números nos van a caber sin problema. Bien, están trazadas las marquitas a la derecha del 0, a la izquierda del 0, a la derecha los positivos, a la izquierda los negativos. Entonces vamos a utilizar acá el lápiz y vamos a marcar entonces el primer número, bueno, pongámoslo con rojo, ese que dice que es para la masa de pizza. Bien, entonces la masa de pizza nos dice que es 10 positivo. Vamos entonces, obviamente, ¿qué haríamos? Si yo no quiero pues ponerle números a todas las marcas que yo haga y no de pronto llegar a saturar mi recta numérica, entonces pongo algunos. Lo importante aquí es que ubique obviamente de forma adecuada. Entonces en este caso yo empiezo a contar a partir del 0. Cuento, bueno, voy a pasarle entonces acá el puntico solo por señalarlo. Cuento desde el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahí en ese punto 10 entonces yo hago una marca en forma de punto, y ahí pondría pues algo que me nombre de qué estoy hablando en ese punto. Entonces pongámosle una M y una P para indicar que en ese punto estoy ubicando la temperatura de la masa de pizza. En lo que tiene que ver con las carnes, entonces las carnes tienen un valor de menos 2, vamos a ponerlo en color azul oscuro, menos 2 grados centígrados. Entonces ahora me voy a mover hacia la izquierda, cuento dos espacios a partir del 0, 1 y 2, y ahí debo ubicar entonces el punto para lo que tiene que ver con las carnes. Entonces pongámosle CA. Ese es el punto de las carnes, en menos 2. En el caso de las cremas, entonces vamos a utilizar el color violeta. Para las cremas me dice que tengo una temperatura para las cremas de 4 grados positivo. Me muevo hacia la derecha, 1, 2, 3 y 4. Aquí irían entonces las cremas. Vamos entonces a ubicar ahí el punto de las cremas y le ponemos, por ejemplo, CR para que se diferencie de las carnes y ese sea el de las cremas. Y en el caso de los helados me dice que es menos 7 grados, entonces vamos a hacerlo con un color, puede ser este azul más clarito,
menos 7. A partir del 0 entonces me muevo hacia la izquierda 7 espacios, 1, 2 por ser negativo, 3, 4, 5, 6 y 7, y ahí en ese lugar pues voy a marcar el punto de la marca de los helados y le pongo una H que indique que ahí van los helados en menos 7. Bien, entonces, ¿qué hice yo? Pues acabo de ubicar las 4 temperaturas que tengo ahí a la izquierda en la ilustración. Las acabo de ubicar entonces en sus correspondientes puntos en la recta numérica. La masa de pizza, que es 10, me quedó a la derecha por ser positivo, lo mismo que las cremas me quedó aquí en 4 por ser positivo, y las dos negativas que tenían que ver con las carnes y con los helados me quedaron aquí a la izquierda del 0 respectivamente, a las distancias adecuadas de acuerdo al valor que tienen en el dibujo que tengo ahí a la izquierda. Bien, segundo ejemplo. Juan trabaja en las minas que se encuentran en una montaña, las cuales que muestra en la figura. ¿Qué número entero representa cada mina? Entonces vamos a ubicar cada uno de esas 3 minas en la recta numérica. Para que quede claro para todos, entonces tenemos un dibujo en el que se ve una colina. Voy a describirla con detalle. Se ve una pequeña colina, más o menos a una altura de 2 metros sobre la llanura. Bueno, la colina está junto a una llanura. Más o menos a 2 metros de altura sobre la colina hay una entrada hacia las minas, hacia el camino de las minas. Bueno, el minero está justo en la llanura, y ahí en la llanura también hay otra entrada hacia las minas. El 0, en este caso, en esta situación, el 0 está precisamente ubicado a la altura de la llanura. Los valores positivos de altura los tomamos hacia puntos elevados, hacia arriba, mientras que las medidas subterráneas las tomamos con valores negativos, lo que quiere decir que las minas van a estar, necesariamente por ser subterráneas, van a estar con distancias negativas medidas a partir del 0, que repito es el piso o la llanura. La mina número 1, según el dibujo que está ahí a la izquierda, me dice que está a menos 2 metros bajo el piso, que la mina número 2 está a menos 3 metros y que la mina número 3 está a menos 4 metros. Entonces debo ubicar esas 3 minas. Empecemos entonces por la mina número 1. Saquemos entonces por acá el lápiz de color rojo oscuro. Tengo nuevamente aquí a la derecha la recta numérica con suficientes marcaciones, bien dibujaditas, bien distanciadas, el 0, positivo a la derecha, a la izquierda los negativos, y con suficientes marcas, pues obviamente para que me quepan estos números sin problema. Voy a ubicar la mina número 1, que me dice que está a 2 metros bajo tierra. En este caso, como la tierra es el 0, con la superficie del 0, 2 metros bajo tierra implicará el menos 2. Entonces, a partir del 0 me muevo hacia la izquierda 1 y 2. Aquí estaría el menos 2. Entonces ahí con el lapicero yo llego y hago una marca de tipo punto, y ahí escribo que ahí está la mina 1. La mina 1 está ahí. La mina número 2 me dice que está en el menos 3, entonces vamos a sacar otro color, azul oscuro, vamos a ponerlo, entonces nos ubicamos en 0 nuevamente, menos 1, menos 2, y aquí estaría la mina número 2. Entonces hagamos la marca ahí con azul oscuro, y pongamos que ahí está, pongámoslo aquí hacia abajo para que no se nos enrede tanto, la mina número 2. Ahí hicimos la marca del punto en el menos 2 y la marcamos con el nombre M1 para dar a entender que ahí está la mina número 1. Y en menos 3, o sea 3 espacios hacia la izquierda del 0, hicimos la marca con otro color, hicimos la marca y nombramos la marca del punto, y nombramos ese punto como M2 para indicar que ahí está la mina número 2. Finalmente, para ubicar la mina número 3, entonces tenemos el menos 4. Vamos a sacar otro color, puede ser este color, bueno, tomemos este púrpura, y dice que está a menos 4 metros, entonces me voy a mover hacia la izquierda del 0, 1, 2, 3 y 4, y ahí entonces voy a marcar el punto para la mina número 3, y le pongo el nombre de mina número 3.
me moví 4 espacios hacia la izquierda hasta llegar al -4 y ahí le pongo, hago la marca del punto y pongo el nombre de M3 que me indica la mina número 3. ¿Dónde pondríamos al minero? Si el ejercicio no lo pregunta, pero ¿dónde, en qué lugar ubicaríamos al minero? Como el minero está en toda la superficie, en todo el piso, digámoslo así, entonces a él lo tendríamos que ubicar en el 0. Vamos a ubicarlo ahí y le ponemos ahí como un nombrecito que diga minero. Entonces aquí en el 0 ponemos el minero. Ahí podríamos escribir que ahí está el minero. Perdón, minero. Listo. Y pero no me quedó bien hecha la marquita del 0, entonces marca, listo. ¿Y dónde podríamos poner, por ejemplo, la entrada hacia las minas que está en la colina? Dijimos que estaba más o menos a 2 metros de altura, entonces podríamos, esta entrada que está, repito, en la colina, más o menos a 2 metros de altura, pero por estar a una altura superior a la superficie del piso, pues tendríamos que utilizar números enteros positivos. Esta altura, entonces vamos a, por ejemplo, utilizar un color amarillo puede ser. Aquí, esta que estoy marcando aquí, esta entrada, entonces esa entrada la tendríamos que poner a 2 metros hacia la derecha del 0. Ahora no veo el lapicerito, bueno, el amarillo casi no se ve, bueno, pongámoslo como de un color verde claro. A ver, que no me pierda, porque por ser claro se me pierde un poco. Bueno, vamos a ubicarlo ahí a 2 metros, entonces lo ubicaríamos acá. Ahí estaría entonces. Pongámoslo con la letra E, para indicar que esa es la entrada. Que esa es la entrada que está en la colina hacia las minas. Entonces ya ubicamos también la profundidad, digamos así, de las minas, donde está el minero, de acuerdo a la ilustración o de acuerdo a lo que se dijo, y dónde está la entrada que aparece en la colina y que va hacia las minas. Todo, fíjense, está ahí ubicado en la recta numérica. Esa es la manera entonces que nosotros ubicamos en la recta numérica números enteros, positivos y negativos, e incluso el 0. Fíjense que aquí también ubicamos el 0, donde estaba el minero. Bien. Vamos a cerrar con esto, que es bastante sencillo, lo que tiene que ver con números enteros opuestos, y hasta aquí nos detenemos en esta primera videoclase. Dice que los números, esencialmente lo que nos dice ahí es que dos números enteros son opuestos si están exactamente a la misma distancia del 0. Y nos da un ejemplo, nos dice que el 4 y el -4 son opuestos. ¿Por qué? Porque el 4 está a 4 espacios, digámoslo así, hacia la derecha del 0, y el -4 está también a 4 espacios, pero hacia la izquierda del 0. Como ambos están a la misma distancia del 0, el uno hacia la derecha y el otro hacia la izquierda, decimos que son números opuestos. ¿Qué más podríamos decir? Que el -5 es el opuesto del 5, que el -2 es el opuesto del 2, que el -1 es el opuesto del 1, y finalmente que el 0 no tiene ningún opuesto porque obviamente es el punto de referencia. Así de sencillo, esos son números opuestos. Bien, chicos y chicas, tarea para el próximo lunes, ejercicios del 1 al 5 de la guía número 1 al tercer periodo, que obviamente voy a enviar vía correo electrónico. Esto, importante, desde ya estamos en el último periodo, tercer periodo, y vamos a aprender, ya sea aquí en último momento, a aprender a seguir indicaciones. No recibimos tareas cuya entrega no se haga vía pizarrón de tareas, ténganlo claro, por favor. No olviden además hacer el comentario del video con el nombre y grado, pero fundamental hacer la tarea y entregarla. No copien enunciados, por favor, no gasten espacio en eso, solo la solución bien ordenadita, la imagen de la solución vía pizarrón de tareas antes del próximo lunes. Chicos y chicas, muchísimas gracias, que tengan un muy feliz resto de día.